Bienvenidos todos a otro episodio de la Arboleda Sagrada. Es un gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Y el día de hoy, debido a que estamos en la temporada de la Pascua, vamos a tratar un tema de suma importancia. Me refiero específicamente al gran sacrificio de nuestro Salvador Jesucristo. Vamos a hablar de su expiación. Si ustedes son nuevos al canal, les invito a que puedan suscribirse al hacer clic en el botón rojo que está aquí abajo. Y después les invito también que puedan hacer clic en la campanita. Sirve para que puedan saber cada vez que salga un nuevo video aquí en el canal. Sin mayores detalles, hermanos, vamos entrando a este tema sumamente sagrado e importante. Espero que disfruten el video. Para poder hablar de la expiación de Jesucristo, enfocándonos específicamente en, digamos, las últimas 20 horas de su vida, me gustaría basarme en los escritos de Isaías. Al ver unos cuantos versículos de Isaías 53, que es un salmo del siervo, una profecía mesiánica, hablaremos brevemente sobre Cristo en Getsemaní, como se ve ahí. También de Cristo durante su juicio, de Cristo sobre la cruz. Y por último, Cristo en la tumba del jardín. Con eso quiero decir su resurrección. Veamos qué es lo que escribió Isaías, viendo Isaías capítulo 53. Comencemos con Isaías 53, versículo 3, que dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Este versículo explica claramente la vida mortal de Jesucristo y qué recibió y qué es lo que Cristo recibió de los demás. Él, el gran Jehová, Cristo el gran Jehová, como dice Pablo en Filipenses 2:7, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. El profeta Benadí enseñó que Cristo, siendo un Dios, sufre tentaciones, pero no cede a ellas. Eso se encuentra en Mosía capítulo 15, versículo 5. Observemos bien y que quede bien grabada en nuestras mentes y dentro de nuestros corazones que Cristo sufrió tentaciones. Hay gente que cree que no fue así, que porque era un Dios y era perfecto, que él jamás fue tentado ni sufrió las cosas pequeñas que nosotros sufrimos en la vida cotidiana. Esta idea de plano es una idea falsa. Otro punto que me gustaría hacer: Jesucristo ciertamente no era semejante a los ángeles, sino semejante a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, como leemos en Hebreos capítulo 2, versículos 16 y 17. Otro punto: Cristo fue hecho un poco menor que los ángeles, Hebreos 2:9, y siendo mortal, él fue sujeto a la tentación. Dice Hebreos 4:15 que Cristo fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sin pecado, hermanos. Esta fue la gran diferencia entre cómo Jesucristo vivió su vida mortal y cómo la vivimos nosotros. Sin embargo, él ha experimentado este desprecio y rechazo, hablando físicamente, tal como nosotros, pero en un grado mayor. A lo largo de su misión, pocas veces fue aceptado y muchas veces fue rechazado. Algunos ejemplos son: número 1, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Como dice Juan 1:46, esa pregunta o esas palabras fueron las primeras palabras de un futuro apóstol, Natanael. Número 2, su rechazo en Nazaret, de donde era. Las personas le llevaron hasta la cumbre de un monte y quisieron despeñarle, como dice Lucas 4:16-30. Número 3, muchos de sus discípulos le dieron la espalda. Leemos eso en Juan 6:66.
Número 4, sus propios hermanos o medios hermanos de sangre no creían en él, se burlaban de él y le retaron a que fuera a Judea sabiendo que los judíos procuraban matarle. Leemos sobre eso en Juan capítulo 7, los versículos 1 al 5. Un quinto ejemplo, sus apóstoles, durante las horas más angustiosas de su vida, huyeron dejándole solo. Mateo 26, 56. Y el último ejemplo, punto número 6, la nación entera de los judíos, los que eran el pueblo de Cristo, no lo recibieron. Juan 1, 11. Cristo experimentaba todo esto, lo que se ve en la pantalla, y mucho más. Estos son solamente unos ejemplos. Y parece que por esta razón enseñó a sus apóstoles, o que Cristo enseñó a sus apóstoles, que el Hijo del Hombre tenía que padecer mucho y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas. Marcos 8:31. Nefi, otro profeta, vio los días de Jesucristo y comprendió que las personas lo estiman como nada y no dan oídos a la voz de sus consejos. Primer libro de Nefi, capítulo 19, versículo 7. Alma, otro profeta, también testificó fuertemente lo siguiente: y él saldrá sufriendo dolores, aflicciones y tentaciones de todas clases. Y esto para que se cumpla la palabra que dice: tomará sobre sí los dolores y las enfermedades de su pueblo. Y sus enfermedades tomará sobre sí, para que sus entrañas sean llenas de misericordia, según la carne, a fin de que según la carne sepa cómo socorrer a los de su pueblo, de acuerdo con las enfermedades de ellos. Esa excelente referencia está en el libro de Alma, capítulo 7, los versículos 11 y 12. Hermanos, claramente Cristo fue tentado, despreciado y rechazado a causa de sus propias experiencias donde padecía tanto en el cuerpo como en el espíritu. Él personalmente sabe cómo se siente no ser aceptado y ser lastimado emocionalmente, mentalmente y también físicamente. Debido a que sabe todo y por medio de su expiación, de la cual hablaré con más profundidad más adelante, Cristo ha experimentado todo. Él nos puede socorrer y dar el consuelo máximo que anhelamos. Él sabe exactamente cómo se siente pasar por las dificultades y por las pruebas que actualmente experimentamos. Podemos ver otra referencia en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 18, si gustan. Veamos ahora los versículos 4 y 5, que son los más importantes de este Salmo del Siervo. Estos se tratan específicamente del evento más importante del mundo, o mejor dicho, del universo, la expiación de Jesucristo. Estos tratan los intensos acontecimientos sufridos desde el Getsemaní hasta Gólgata. Los versículos dicen: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, herido por Dios y afligido. Mas el herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. En el jardín de Getsemaní, y ahí en la pantalla ustedes ven una foto de Getsemaní, que significa el lugar del lagar. Este ser perfecto experimentó todo lo que cada uno de nosotros hemos padecido o habremos de padecer, pero en grado superlativo. En Getsemaní es donde Cristo tomó sobre sí nuestros pecados, sufrimientos, dolores, tristezas, enfermedades y debilidades. Jacob, el hermano de Nefi, otro profeta, enseñó que Cristo viene al mundo para salvar a todos los hombres, si estos escuchan su voz. Porque aquí Él sufre los dolores de todos los hombres, sí, los dolores de toda criatura viviente,
tanto hombres como mujeres y niños que pertenecen a la familia de Adán. Esa referencia se encuentra en el segundo libro de Nefi, capítulo 9, versículo 21. Sabiendo, y ojo, conociendo también todo, él sabe cómo socorrer a los de su pueblo, de acuerdo con las enfermedades de ellos. Debido a que Jesucristo siempre hacía la voluntad de su Padre, él jamás pecó. Su progreso nunca tuvo un alto, un desvío, ni un solo paso hacia atrás, sino que fue constante. Llegando a Getsemaní es cuando él, como dice Marcos 14:33, comenzó a afligirse y a angustiarse. ¿Por qué? Pues porque el sufrimiento de su expiación empezaba. Mientras aumentaba un dolor infinito que no podemos comprender, Jesucristo se encontraba arrodillado y a veces tirado sobre su rostro, mientras batallaba en oración durante esa hora de suma aflicción. Marcos nos da otra perspectiva de esta escena tan sagrada. Él escribió que Cristo dijo: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, pero no lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Esa escritura se encuentra en Marcos 14:36. Primero, vemos que Jesús pedía que el Padre le quitara la amarga copa del padecimiento solo si fuera posible, pero no se pudo. Segundo, Cristo le llamó Abba, una palabra aramea que es la forma más íntima de decir Padre. Para nosotros en español sería equivalente a las palabras papi o papito. Ese significado claramente muestra la relación cercana, amorosa e íntima que el Hijo tenía con el Padre. Jesucristo estuvo dispuesto a someterse a cuanto el Padre juzgó conveniente imponer sobre él. En medio de tanto dolor, de cada aspecto imaginable, la carne, habiéndose sujetado al Espíritu o el Hijo al Padre, Cristo aceptó la voluntad del Padre. En ese momento se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, como leemos en Lucas capítulo 22, versículo 43. Ahora bien, como punto aparte, sabemos que los ángeles no tienen alas, pero para ser sincero me encanta esta pintura de Carl Bloch. Es una pintura sumamente hermosa que he visto en persona. Esa es la pintura que se encuentra a la derecha. Ahora bien, el hecho de que un ángel haya venido a Cristo para fortalecerle, esto nos enseña que también nosotros podemos recibir ayuda y fortaleza de Dios cuando nos sometemos a su voluntad. La visita del ángel quizás fue para decirle que ya venía la parte más difícil de esta ordalía, el retiro completo del Espíritu o la influencia personal del Padre. ¿Y cómo reaccionó Cristo cuando esto sucedió? Preguntó por qué tenía que ser así. Quizás nosotros, siendo imperfectos, caemos en errores semejantes. Sin embargo, nos haría bien darnos cuenta de lo que Cristo hizo en este momento. Y estando en agonía, oraba más intensamente, como dice Lucas 22:44. Debemos orar fuertemente en medio de las pruebas para no caer en tentación. La agonía infinita que Cristo padeció en Getsemaní continuó durante unas 3 o 4 horas, como enseñó el elder Bruce R. McConkie. Fue la primera vez en su vida donde estuvo solo, sin la influencia de la presencia personal del Padre. Tan inmenso era el sufrimiento que causó que gotas de su sangre santa e inocente brotaran de cada poro de su cuerpo y cayeran a la tierra. Podemos ver referencias de eso en Lucas 22:44 y también el libro de Mosía, capítulo 3, versículo 7. Jesucristo mismo testificó de la realidad de este acontecimiento unos 1800 años más tarde. Encontramos esa referencia en Doctrina y Convenios 19, los versículos 16 al 19.
Sobre el derramamiento de su sangre en Getsemaní, el presidente Brigham Young enseñó que en ese momento crucial el Padre se retiró, se alejó su espíritu y puso un velo sobre Cristo. Esto es lo que causó que sudara sangre. Si hubiera tenido el poder de Dios sobre sí, no habría sudado sangre. Sin embargo, todo se le fue retirado y se le fue puesto un velo. Ese es el final de la cita del presidente Brigham Young. Jesucristo tuvo sus pruebas tal como nosotros las tenemos, aunque sean infinitamente más fuertes que las nuestras. Mientras experimentaba el pecado, porque Dios por nosotros le hizo a Cristo pecado, como dice 2 Corintios 5:21, Satanás estuvo allí con la meta de hacer que Jesús no prevaleciera y que no cumpliera con su misión divina y preordenada. Hablando de sus sufrimientos en Getsemaní, el elder James E. Talmage escribió lo siguiente. Para la mente finita, la agonía de Cristo en el jardín es insondable, tanto en lo que respecta a intensidad como a causa. Carece de fundamento el concepto de que su padecimiento fue provocado por el temor de la muerte. Luchó y gimió bajo el peso de una carga que ningún otro ser que ha vivido sobre la tierra puede siquiera concebir de ser posible. No fue el dolor físico ni la angustia mental solamente lo que lo hizo padecer tan intenso tormento que produjo una emanación de sangre de cada poro, sino una agonía espiritual del alma que solo Dios era capaz de conocer. Ningún otro hombre, no importa cuán poderosa hubiera sido su fuerza de resistencia física o mental, podría haber padecido en tal forma, porque su organismo humano hubiera sucumbido y un síncope le habría causado la pérdida del conocimiento y ocasionado la muerte anhelada. En esa hora de angustia, Cristo resistió y venció todos los horrores que Satanás, el príncipe de este mundo, pudo infligirle. Este combate supremo con los poderes del maligno sobrepujó y eclipsó la terrible lucha comprendida en las tentaciones que sobrevinieron al Señor inmediatamente después de su bautismo. Esa cita viene del libro Jesús el Cristo, las páginas 643, 644. Disculpen, quiero hacer otros comentarios aquí. El diablo quiere que seamos miserables como él, como leemos en 2 Nefi 2:18. Y sabía que si podía hacer que Cristo fracasara, lograría su deseo siniestro. Hermanos, no había un plan B, entre comillas. En otras palabras, no había otro Salvador esperando su turno si acaso Jesús fallara. Él era, es y será siempre el Salvador. Al salir de Getsemaní, Jesucristo había descendido debajo de todas las cosas. Si los padecimientos de Getsemaní no fueran suficientes, y no los fueron, Judas y otros del Sanedrín llegaron y lo llevaron preso con una soga al cuello, cual si fuera un criminal, ante las autoridades judías y romanas. Durante las siguientes, digamos, 8 horas, es decir, toda la noche y hasta la mañana, el Hijo de Dios pasó por una humillación sumamente degradante. Sin dormir ni un minuto, estuvo frente a hombres malvados, quienes le golpearon, le insultaron y se burlaron de él. De esta forma menor, digamos, Cristo herido fue por nuestras transgresiones, golpeado por nuestras iniquidades. A pesar de todo, Jesús no les decía nada, sino hasta que llegó el momento indicado. Al preguntarle si era él el Hijo de Dios, Cristo contestó: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo.
Leemos eso en Mateo 26:64. Después de esto, Cristo fue llevado ante Poncio Pilato, el gobernador, donde éste hizo que fuera azotado. El hecho de ser azotado cumplió con las tradiciones de los romanos de preparar el acusado para ser crucificado. Los latigazos que recibió el Redentor del mundo fue el castigo injusto que recibió y representa la forma mayor, entre comillas, que él físicamente herido fue y golpeado por nuestras iniquidades. Los látigos que utilizaban los romanos tenían mangos de madera de los cuales salían hebras de cuero que contenían bolas de plomo en sus puntas. Muchas veces, como se ve en la imagen, enredados en estas cuerdas se encontraban pedazos de vidrio, metal o huesos. Los primeros golpes habrían atravesado la piel de nuestro Salvador, mientras que los azotes posteriores le habrían arrancado la piel a pedazos. Las bolas de plomo causarían moretones profundos que se convertirían en heridas abiertas. La mayoría de las personas morían solo con los latigazos, pero Jesucristo, teniendo poder sobre su vida, aguantó y soportó. Más burlas siguieron mientras los soldados romanos le decían: "Salve, rey de los judíos", y le daban de bofetadas y le vistieron en una corona de espinas y un manto de púrpura. Leemos eso en Juan, el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 19, los versículos 2, 3 y 5. Siendo lleno de caridad, Jesucristo no buscó venganza, sino que soportó todo por motivo de su amorosa bondad y su longanimidad para con los hijos de los hombres. Enseguida se levantaron los gritos: "Crucifíquele, crucifíquele". Estando tan debilitado físicamente, pues había pasado por el horno de la aflicción de Getsemaní, las burlas y los azotes sin un descanso durante toda la noche y la mañana, Jesús ya no podía sostener y cargar su propia cruz. Los soldados, como dice Lucas 23:26, tomaron a un tal Simón de Cirene y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Llegando a Gólgota, desnudaron a Cristo y le acostaron sobre el patíbulo, es decir, esa palabra quiere decir la barra horizontal de la cruz. A esta le clavaron grandes clavos, atravesándole las palmas de las manos y las muñecas. Ese lugar conocido como el lugar seguro, como dice Isaías 22:23. Al hacerlo, dañó sus nervios. Después le clavaron los pies a la madera vertical de la cruz. El dolor de este hecho seguramente fue algo extremadamente duro, pero para el Salvador, el dolor físico no fue la parte más dura de la crucifixión, sino lo que sucedió por un periodo de 3 horas, entre el mediodía hasta las 3 de la tarde, como leemos en Mateo 27:45, o Marcos 15:33, o Lucas 23:44. ¿A qué me refiero? Colgado en la cruz, Cristo volvió a vivir la agonía infinita y los dolores despiadados de Getsemaní. En otras palabras, lo que comenzó en Getsemaní continuó en la cruz. Por segunda vez en toda su existencia, y esto más o menos en un periodo de aproximadamente, digamos, 15 horas, Jesucristo estuvo solo de nuevo. El Espíritu de su Padre se retiró. Y cerca de la hora novena, o sea, 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Es cierto que Jesús estuvo solo, porque luego diría, y estoy citando a Jesucristo aquí en Doctrina y Convenios 76:107, también Doctrina y Convenios 88:106, he vencido y pisado yo solo el lagar. Sí,
el lagar del furor de la ira del Dios omnipotente. Sin embargo, esto no significa que el Padre se fue lejos, dando su opinión personal sobre este punto y versículo. El elder Jeffrey R. Holland dijo lo siguiente: ahora hablo con sumo cuidado, incluso con reverencia, de lo que tal vez haya sido el momento más difícil de todos en esta solitaria jornada hacia la expiación. Me refiero a estos momentos finales para los cuales Jesús debió haber estado preparado intelectual y físicamente, pero para los que quizás no haya estado preparado emocional ni espiritualmente, aquel descenso final hacia la paralizante desesperación de sentir que Dios lo había desamparado, cuando exclama en suprema soledad: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él había previsto la pérdida del apoyo de seres mortales, pero ciertamente no había comprendido este último. ¿Acaso él no había dicho a sus discípulos: he aquí, la hora ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo? Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo, y no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Con toda la convicción de mi alma, dice el elder Holland, testifico que él sí complació perfectamente a su Padre, y que un Padre perfecto no desamparó a su Hijo en ese momento. De hecho, mi creencia personal es que durante todo el ministerio terrenal de Cristo, posiblemente el Padre nunca haya estado más cerca de su Hijo que en esos últimos momentos de angustioso sufrimiento. No obstante, a fin de que el sacrificio supremo de su Hijo fuera igualmente completo, como lo fue voluntario y solitario, el Padre retiró brevemente de Jesús el consuelo de su espíritu, el apoyo de su presencia personal. Fue necesario. De hecho, fue fundamental para la trascendencia de la expiación que este Hijo perfecto, que nunca había dicho ni hecho nada malo, ni había tocado cosa inmunda, supiese cómo se sentiría el resto de la humanidad, o sea, nosotros, todos nosotros, cuando cometiera esos pecados. Para que su expiación fuese infinita y eterna, él tenía que sentir lo que era morir, no solo física, sino espiritualmente. Sentir lo que era el alejamiento del Espíritu Divino, al dejar que la persona se sintiera total, vil y completamente sola. Esa cita viene del discurso del elder Holland. Nadie estuvo con él, de la conferencia general de abril del año 2009. Si quieren ver la revista La Leona, se encuentra en La Leona del mes de mayo 2009, las páginas, esta cita específica, las páginas 87 y 88. Jesucristo entonces ha experimentado una muerte espiritual, pero a causa de nuestros pecados, no los suyos, porque Él ni un pecado, ni un solo pecado tiene. En este estado, Satanás de nuevo se esforzó por hacer que Jesús fracasara. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz, dice Mateo 27:40. No importaba el número de seguidores que el diablo tuviese consigo, ni el hecho de que éste estuviese en su estado más fuerte y Jesucristo en el suyo más débil. Satanás no pudo vencer al Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Esa escritura se encuentra en Apocalipsis 13:8. El que superó todo fue Rey de Reyes. Venció todo sufrimiento que tuvo que padecer. Gracias a su sufrimiento podemos obtener el perdón y ser limpiados, santificados y redimidos, porque con sus llagas somos sanados.
Los últimos puntos que podemos observar acerca de su sacrificio expiatorio son, número uno, que Cristo cumplió plenamente con la voluntad de su Padre. En los últimos segundos de su vida mortal, Jesucristo, clamando a gran voz, dijo: Padre, consumado es, se ha hecho tu voluntad, y entregó el Espíritu. Número dos, la última oración tiene a Jesús como el objeto directo de la oración y no el objeto de las acciones de alguien más. Esto implica que Jesús es el que dio su vida. Nadie se la quitó. Como dice Juan 5:26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo el tener vida en sí mismo. El punto número 3, cuando falleció, dice Mateo 27:51, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Es interesante saber que el velo del templo representa la carne o el cuerpo de Cristo. Podemos leer sobre eso en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículos 19 al 22. Por lo tanto, debido a que el cuerpo de Cristo fue, entre comillas, fue roto, el velo también se rasgó. Esto simboliza que gracias a la expiación, el velo del templo que nos separaba de la presencia de Dios, el Padre, ahora se ha abierto porque Jesucristo, con misericordia, pudo apaciguar las demandas de la justicia. Él en verdad es nuestro mediador entre nosotros y Dios y se dio a sí mismo en rescate por todos. Si no hubiera habido una expiación, nuestros espíritus habrían llegado a ser como el diablo y nosotros seríamos diablos, ángeles de un diablo, para ser separados de la presencia de nuestro Dios y permanecer con el Padre de las mentiras en la miseria como Él. Sin embargo, dijo Jesucristo, gloria sea al Padre, bebí y acabé mis preparativos para con los hijos de los hombres. De esta manera hemos sido comprados y fue, como dice Pedro en 1 Pedro 1, 18 al 19, fuimos comprados con la sangre preciosa de Cristo. Para terminar, solo leeremos el versículo 10 de Isaías 53. Dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su alma como ofrenda por la culpa, verá su linaje, prolongará sus días, y la voluntad de Jehová prosperará en su mano. Ahora bien, este versículo está lleno, pero lleno de mucha información. Pero para el propósito de este video, solo me enfocaré en la frase de que el Señor prolongará sus días. Si ustedes quieren ver otro video sobre este versículo completo, me avisan por favor, pero en este video vamos a ver esa frase, prolongará sus días. La forma en que la vida de Jesucristo sería prolongada es a través de la resurrección. Debido a esto, Él vivirá para siempre jamás con un cuerpo perfecto e inmortal. Esos efectos de la resurrección, de tener un cuerpo perfecto, se expandirán a todos nosotros, a todos los que han tomado o que hemos tomado sobre nosotros un cuerpo mortal. Y los herederos de la gloria celestial, el cielo más alto, en otras palabras, tendrán cuerpos glorificados tal como el suyo, es decir, tal como el cuerpo de Cristo, como dice Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21. Como testificó Pablo, porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Pablo también dijo que hay cuerpos celestiales y cuerpos terrestres y cuerpos celestiales. Mas ciertamente una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrestres y otra la de los celestiales. Estos versículos están, bueno, es el versículo 22 y 40 de 1 Corintios capítulo 15.
Todos, el punto es que todos resucitaremos y los obedientes recibirán la exaltación. De esta forma, el placer del Señor prosperará en su mano, como decía el versículo 10. En otras palabras, a través de Jesucristo triunfará el propósito del Padre de llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Al mencionar la mano, esto nos enseña que es por el poder, debido a que la mano representa o simboliza el poder. Nos enseña que es el poder o por el poder de Jesucristo y del Padre que se realizó la expiación y nos muestra la unidad que existe entre ellos. En conclusión, si Cristo no hubiese venido al mundo, no habría habido redención. Y si Cristo no hubiese resucitado de los muertos, o si no hubiese roto las ligaduras de la muerte, para que el sepulcro no tuviera victoria, ni la muerte aguijón, no habría habido resurrección. El sacrificio de Jesucristo es la doctrina central del plan de salvación y el evento más trascendente de toda la historia del universo. Él vino al mundo para vencer la muerte temporal y la muerte espiritual. El sufrimiento por el cual tuvo que pasar fue el clímax de su misión y le causó un dolor infinito. Debido a que logró el éxito, las bendiciones de la expiación también son infinitas para todos los que quieran hacer válido su sacrificio. Qué bendición es saber que podemos ser perfeccionados en Él. Gracias a su expiación, podemos llegar a ser tal como son el Padre y el Hijo. Cristo vive. Él conoce de forma muy íntima todos nuestros pesares. Él ha descendido debajo de todo para que pueda ser enaltecido sobre todo. Podemos ser perfeccionados, perdonados y también exaltados a causa del triunfo de Jesucristo. El Salvador ha prometido, y esto viene en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 21. Cristo dice y promete: al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Cuán agradecidos debemos estar, porque esta promesa es para todos los que cumplan con lo que el Señor ha mandado. Cada quien debe decidir si quiere o no aceptar esta oferta única y exaltadora del Salvador del mundo, de nuestro Redentor Jesucristo. Mis queridos hermanos, con toda la información compartida en este video, ¿qué aprendieron? ¿Qué parte les gustó más o qué les llamó más la atención? ¿Qué tan agradecidos estamos por lo que hizo Jesucristo por nosotros? Por favor, dejen sus comentarios en la sección que está aquí abajo. Favor de compartir el video para que más personas puedan aprender sobre nuestro Salvador Jesucristo, que puedan gozar de su expiación, su sacrificio eterno e infinito. Inviten también, por favor, a sus familiares y amigos a reflejarse un poquito más, a meditar tanto en la mente como en el corazón sobre la expiación de Jesucristo. Después, también, por favor, hermanos, invítenles a que se suscriban aquí al canal. Espero que aquí, en este canal, La Arboleda Sagrada, ustedes hayan encontrado nuevamente un lugar apartado y especial para aprender más sobre las hermosas verdades del Evangelio de Jesucristo. Nos veremos para el próximo video aquí en La Arboleda Sagrada. Hermanos, les mando un abrazo muy fuerte como siempre. Deseo que estén muy, muy bien, que siempre puedan recordar a Jesucristo, nuestro Salvador. Nos veremos en el próximo video. Cuídense mucho. Chao.